Buenos días o buenas tardes, profesor y compañeros. En esta presentación se abordará el segundo caso clínico correspondiente al sistema inmune denominado Alicia, que les habla Carolina Ferreira. Alicia es una profesora de educación básica de 55 años de edad, que consulta al médico especialista porque la artritis reumatoide que padece ha empeorado durante los últimos meses. Alicia fue una mujer sana hasta los 30 años de edad cuando comenzó a notar rigidez en los hombros, rodillas y caderas cada mañana al levantarse, y esta rigidez duraba 1 hora. Cuando comenzó a detectar inflamación en sus muñecas y dedos, acudió al consultorio donde se le recetaron paracetamol y la derivaron a especialista. Al examen físico, Alicia presenta líquido sinovial espeso y disminución de la flexión de las muñecas. A consecuencia de lo anterior, se le realizaron exámenes de laboratorio donde se obtuvieron los siguientes resultados: hemoglobina, recuento de leucocitos y niveles séricos de C3 y C4 en suero normales, proteína C reactiva elevada. Se sabe que el nivel de proteína C reactiva que se puede medir en sangre aumenta cuando el cuerpo presenta alguna inflamación. La prueba de látex para factor reumatoide positivo, anticuerpos antinucleares negativos. Con estos resultados, el médico indicó tratamiento con un antiinflamatorio no esteroidal o AINES, los cuales ayudan a aliviar el dolor y la inflamación. A los 3 meses de iniciado el tratamiento, Alicia acudió a control médico relatando sentirse mucho mejor. Sin embargo, el líquido sinovial se detectó más espeso, por lo que se le recetó el agente antimalárico hidroxicloroquina. Teniendo una mirada retrospectiva en cuanto al desarrollo de la enfermedad de la paciente, se sabe que Alicia a los 43 años retomó el control médico. El título de factor reumatoide fue de 1 es a 1256, el cual resulta muy aumentado, ya que el título normal es de 1 es a 80. PCR y VHS también aumentadas. En radiografías de manos y pies se observó erosión de varias articulaciones. Debido al empeoramiento de sus síntomas, el médico indicó tratamiento con metotrexato. Sus síntomas mejoraron levemente. Sin embargo, a los 50 años sus pies estaban tan deformados que necesitó cirugía para poder caminar. Actualmente sus síntomas siguen empeorando debido al avance de la artritis reumatoide que padece. El médico indica tratamiento con inyecciones de infliximab cada 8 semanas. Ahora bien, para introducirnos en el caso clínico y su respectiva patología, primero que todo describiremos un poco lo que corresponde a la membrana sinovial. ¿Y qué es el líquido sinovial? El líquido sinovial es un fluido viscoso transparente que constituye un ultrafiltrado del plasma. Contiene diversos componentes que le confieren propiedades lubricantes, metabólicas y reguladoras, que disminuyen la fricción y desgaste de cartílago articular. Las articulaciones sinoviales normalmente presentan un ligamento capsular junto a una membrana sinovial que contiene el líquido sinovial en una cavidad que rodea el cartílago y hueso articular. Dentro de las articulaciones sinoviales se encuentra la articulación temporomandibular, donde el líquido sinovial se comporta como una fina película de gel viscoso que lubrica la superficie articular. En la imagen podemos ver cada una de sus partes. La membrana sinovial contiene una población heterogénea de células, entre las que destacan los sinoviocitos, ubicados en la capa íntima de la membrana sinovial. Estas células sinoviales de tipo fagocítico y secretorio aparecen dispuestas en una capa continua, aunque a menudo se hallan entremezcladas con fibras de tejido conectivo capsular y con células adiposas. En la membrana sinovial se forman vellosidades o pliegues que sobresalen hacia la cavidad articular, especialmente en su fornix y su parte postero superior, aumentando el contacto entre el tejido conectivo sinovial y el líquido sinovial. Estos pliegues aumentan en número con la edad y también son más prominentes en las articulaciones afectadas por procesos patológicos, con la consiguiente disminución en la producción del líquido sinovial y reducción del nivel de lubricación en las superficies articulares. El líquido sinovial está compuesto por distintos componentes, los cuales se resumen en la tabla y ustedes podrán ver detenidamente. Corresponden a proteínas plasmáticas, azúcares y lípidos, células, moléculas lubricantes, citoquinas, factores de crecimiento, enzimas proteolíticas, entre otras. Ahora bien, teniendo en cuenta el pequeño conocimiento respecto a la membrana y líquido sinovial, se procederá a caracterizar la patología de la paciente. Esta patología se encuentra dentro de las enfermedades autoinmunes sistémicas. De forma resumida, se puede decir que estas enfermedades se generan producto de no tolerar lo propio, lo que dará lugar a reacciones inmunitarias contra antígenos propios que pueden desencadenar una patología conocida como autoinmunidad. Se sabe que las personas normales toleran antígenos propios porque los linfocitos, que en algún proceso de la maduración o ya maduros, reconocen antígenos propios y estos mueren o son eliminados o inactivados, o porque cambia la especificidad de ellos mismos. En cambio, la enfermedad autoinmunitaria se origina por fracaso de los procesos de tolerancia para proteger al huésped contra la acción de los linfocitos autorreactivos. Estas enfermedades se producen por la destrucción de proteínas, células y órganos propios por autoanticuerpos o células T autorreactivas.
Muchas enfermedades autoinmunitarias se caracterizan por destrucción tisular mediada directamente de células T. Un ejemplo bien conocido es la artritis reumatoide, la que presenta la paciente, en la cual las células T autorreactivas atacan el tejido de articulaciones. Entonces, la artritis reumatoide se define como una enfermedad que puede afectar a muchos tejidos y órganos, como es el sistema hematológico, cardiovascular y respiratorio, pero principalmente afecta a las articulaciones, produciendo una sinovitis inflamatoria y proliferativa no supurativa. A ciencia cierta no se sabe muy bien qué es lo que provoca que el sistema inmunitario falle y las células autoataquen, pero se sabe que existen factores predisponentes, dentro de los cuales encontramos los factores genéticos, donde se encuentran fallas en la codificación de genes HLA-DR1 y HLA-DR4. Esto puede provocar un fallo en la tolerancia y una activación desregulada de linfocitos T. Y los factores ambientales, que son el tabaquismo y la exposición a infecciones, provocan modificaciones enzimáticas de las proteínas de tal forma que afecten la respuesta inmunológica. En cuanto a la epidemiología, la artritis reumatoide es un trastorno inmunitario bastante común, más a menudo diagnosticado entre los 40 y 60 años de edad, y que se observa con mayor frecuencia en mujeres en una proporción de 3:1 en comparación a hombres. Afecta entre un 0,5 a 1% de la población mundial. En cuanto a la fisiopatología, se producen anticuerpos conocidos como factores reumatoides de tipo IgM dirigidos contra anticuerpos de tipo IgG. Al formar complejos de tipo IgM y IgG, son depositados en las articulaciones, y estos inmunocomplejos pueden activar la cascada del complemento, produciendo inflamación crónica. Ahora bien, introduciéndonos de lleno en la patología, se sabe que si los factores predisponentes ya mencionados se unen o se encuentran juntos, inducen a una respuesta linfocitaria a partir de los linfocitos T, o sea, se presentará una célula presentadora de antígeno presentando el antígeno, valga la redundancia, y estos se activarán. Principalmente linfocitos de tipo T helper 1, que sintetiza interferón gamma, y el linfocito T helper 17, que sintetizan interleuquinas 17 y 7. Como hemos visto en materias anteriores, estas cumplen una función importante en el reclutamiento de células proinflamatorias para activar los macrófagos. Entonces, los factores predisponentes en conjunto son capaces de estimular de sobremanera un reclutamiento masivo de células proinflamatorias y de factor de necrosis tumoral gamma, lo que tendrá como consecuencia un macrófago altamente activado, y este estado induce a la secreción de compuestos muy importantes en esta patología. Corresponden al factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. Estos componentes de la artritis reumatoide provocan que exista una neovascularización o desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, que ayudarán en el reclutamiento de más células proinflamatorias, la activación de osteoclastos, dando paso a la existencia de mucha resorción ósea, provocando un daño al hueso, y en la producción de proteasas. Todo tendrá como consecuencia un gran daño en las articulaciones, principalmente en la membrana sinovial. Esto morfológicamente se presenta en 5 estados. Primero, se observa una hipertrofia de células sinoviales, o sea, la formación de la zona hipertrófica se debe a la angiogénesis, del reclutamiento de células inflamatorias guiadas por las quimosinas, a la proliferación celular y a la retención local. Después existen infiltrados inflamatorios densos, que se producen por la acumulación de células T, células plasmáticas, macrófagos, células B, células cebadas, células natural killer, células dendríticas. Por esto mismo, se debe tener en cuenta que, a diferencia de otras artritis, esta artritis reumatoide presenta una mayor infiltración por macrófagos, células plasmáticas y células citotóxicas. Tercero, un aumento de la vascularización. Cuarto, un exudado fibrino purulento. Y quinto, una actividad osteoclástica. En otras palabras, de tener una articulación sana pasaremos a una totalmente dañada al tener una excesiva activación linfocitaria o autoinmunidad, presentando una inflamación en la cápsula articular. Las citocinas desencadenan diferentes vías e inducen a mediadores de la enfermedad, como las MPM. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 están considerados como las citocinas más relevantes. Los estudios realizados en modelos experimentales han demostrado que el factor de necrosis tumoral alfa es fundamental en la inflamación aguda y la interleucina 1 en la destrucción cartilaginosa. Los estudios in vitro llevados a cabo con interleucina 1 han puesto de manifiesto que, además de participar en la destrucción del cartílago, favorece la invasión por sinoviocitos. La producción de ambas ocurre a veces de forma independiente. Luego se presenta el famoso panus sinovial a partir de la degradación del cartílago, o también llamada hipertrofia infiltrada en cartílago. Esto es muy importante, ya que estudios histológicos del panus han subrayado la abundancia de sinovicitos tipo fibroblasto y macrófagos en la zona de penetración en el cartílago. Los macrófagos y los sinovicitos tipo
fibroblastos desempeñan un papel importante como célula efectora de la enfermedad crónica. Estos de tipo fibroblastos se pueden distinguir de otros por la expresión aumentada de CD55. Este actúa como ligando de la molécula CD97 que expresan casi todos los macrófagos que se encuentran en la íntima de la sinovia. Estos sinoviocitos pueden producir otros factores como los proteoglicanos y los metabolitos del ácido araquidónico. La evidencia sugiere que estos sinoviocitos son células transformadas que han adquirido capacidad proliferativa e invasiva. Este fenotipo celular favorece la progresión autónoma del panus y la destrucción articular. Se une a un sitio de consenso que contiene diversos genes de metaloproteasas de matriz o MPM. La transcripción del factor nuclear NF-kappa B está activada. El factor de necrosis kappa B puede ser inducido a través de las citocinas proinflamatorias y recíprocamente. Este induce a la transcripción de citoquinas y de moléculas de adhesión. Por tanto, la activación del factor NKB en las células sinoviales desempeña un papel muy importante en la inflamación. La interacción entre los linfocitos de diferentes clases y los sinoviocitos de tipo macrófago conduce a la producción de citocinas proinflamatorias y como consecuencia la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa inducen a las células sinoviales de tipo fibroblasto a producir grandes cantidades de MPN que degradan el componente extracelular. Por otro lado, tenemos la anquilosis ósea o incapacidad de movimiento debido a que dos huesos se unen dentro de la articulación provocando rigidez presentada en pacientes y no hay presencia de cartílago ya que se ha erosionado como lo presentaba nuestra paciente al tener rigidez todas las mañanas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas se presentan de manera bastante discreta. Dentro de los síntomas que pueden presentar los pacientes tenemos astenia o debilidad, anorexia o muy bajo peso y dolor osteomuscular generalizado. Lo siento por el ruido. Este dolor en varias articulaciones se presenta pero es leve y con el paso del tiempo pasará a ser un dolor centralizado. Si bien se ven afectadas varias articulaciones, las manifestaciones clínicas diferenciales de esta patología es que el paciente presenta dolor en las articulaciones metacarpofalángicas con un 90% y en las articulaciones interfalángicas proximales también con un 90%. Además, se pueden ver afectadas articulaciones de muñecas, codos, rodillas y región superior de la columna cervical, no en región lumbar, torácica ni sacra. Cabe destacar que esta enfermedad, a diferencia de otras, es simétrica, o sea, afecta de igual forma articulaciones tanto del lado derecho como del izquierdo. Con el paso del tiempo, el paciente puede presentar otras manifestaciones como rigidez, que Alicia lo presentaba, tumefacción, que corresponde a hinchazón que se genera en alguna parte del cuerpo, también presentando dolor y rubor articular matutino, inflamación presentada principalmente en las mañanas y tiene duración de más de una hora, como lo presentaba nuestra paciente, y las deformaciones, como las que también presentó y tuvo que recurrir a una cirugía. Como es una enfermedad autoinmunitaria, puede afectar a otros órganos y por ende presentar otras manifestaciones como el desarrollo de nódulos subcutáneos reumatoides en otras partes del cuerpo. Para el diagnóstico de la artritis reumatoide, este puede resultar difícil de diagnosticar en etapas tempranas, ya que los signos y síntomas son similares a los de muchas otras enfermedades. Durante la exploración física, el médico revisará las articulaciones para detectar hinchazón, enrojecimiento y temperatura. El médico también puede evaluar tus reflejos y fuerza muscular. En cuanto a los exámenes de laboratorio, las personas con artritis reumatoide suelen tener una velocidad elevada de eritrosedimentación o VHS y también una elevada proteína C reactiva, lo cual puede indicar la presencia de un proceso inflamatorio en el cuerpo. Otros análisis de sangre frecuentes buscan detectar anticuerpos reumatoides. Este examen mide la cantidad de anticuerpos reumatoides en la sangre. Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunitario que atacan al tejido sano del cuerpo, como ya lo vimos anteriormente. Aunque la prueba de factor reumatoide también se puede encontrar elevado en otras enfermedades como lupus eritematoso, infecciones, cánceres, entre otros, se recomienda realizar en conjunto una prueba de detección de anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, que son autoanticuerpos dirigidos contra una o más proteínas del propio individuo. Otros exámenes tenemos el hemograma para detectar anemia y aumento de plaquetas, anticuerpos antinucleares. Los resultados positivos están presentes en pacientes con lupus eritematoso, lupus inducido por medicamentos y otra enfermedad, y por ello nuestra paciente dio negativo. También se realiza la detección de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que estos son de tipo IgG, y análisis del líquido sinovial para evaluar la inflamación en las articulaciones. Las pruebas de diagnóstico por imágenes, el médico recomienda realizar radiografías para ayudar a hacer un seguimiento de la progresión de la artritis y la resonancia magnética y ecografía pueden ayudar al médico a determinar la gravedad de la enfermedad.
El tratamiento para la artritis reumatoide se sabe que esta enfermedad no tiene cura. La meta terapéutica deberá ser la remisión de la enfermedad y, si ello no es posible, intentar el mínimo grado de inflamación posible. Para el logro de estos objetivos se requiere el uso coordinado y juicioso de diferentes opciones terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. El objetivo de tratamiento es disminuir el dolor, controlar la inflamación articular, mejorar la movilidad articular, evitar la pérdida de la capacidad funcional, evitar la progresión radiológica, mejorar la calidad de vida, incurrir en un mínimo de efectos adversos, prevenir y controlar la comorbilidad y reducir la mortalidad. El tratamiento farmacológico corresponde a analgésicos utilizados en complementos con antiinflamatorios no esteroidales o AINES y de fármacos modificadores de la enfermedad o fármacos. Entre los analgésicos se encuentra el paracetamol y la codeína. En cuanto a los AINES, son de uso habitual en el tratamiento de esta enfermedad, ya sea como una ayuda sintomática mientras se realiza y confirma el diagnóstico o durante el tratamiento de mantención como coadyuvantes en el manejo de dolor y la inflamación. Aquí en la tablita podemos ver que se encuentra el diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, naproxeno, piroxicam con sus diversas propiedades. Corticoides. Los corticoides tienen acciones analgésicas y antiinflamatorias comprobadas en esta enfermedad. Sin embargo, sus múltiples efectos colaterales hacen recomendable su uso por el menor tiempo posible y en la menor dosis posible, idealmente menor o igual a 10 miligramos por día, donde tenemos la prednisona de acción intermedia. Tenemos la metilprednisolona también de acción intermedia, hidrocortisona de acción corta, betametasona de acción prolongada, dexametasona de acción prolongada y desflazacortisona de acción corta. En cuanto a los fármacos, son fármacos capaces de prevenir o al menos reducir el daño articular producido por la enfermedad y de esa manera preservar al máximo la función articular. Es un hecho establecido que el tratamiento adecuado requiere el uso precoz de fármacos. Y aquí encontramos la leflunomida, antimaláricos, sulfasalazina, azatioprina, ciclosporina. Ustedes lo pueden ver más detallado. De aquí podemos decir que el metrotexano, que fue un medicamento empleado en la paciente, es un fármaco empleado como un análogo estructural del ácido fólico. Como antagonista de este, bloquea la síntesis de purinas al inhibir numerosas enzimas regulatorias. Es usada para la quimioterapia antineoplásica, actúa sobre las células tumorales de forma característica, inhibiendo el crecimiento celular. Y el antimalárico hidroxicloroquina. El mecanismo por el cual este ejerce su efecto inmunomodulador es complejo y no completamente aclarado. Se conoce que controla el proceso de autoinmunidad por varias vías, dentro de lo que se destaca su capacidad para interferir con la presentación de autoantígenos, bloquear la respuesta de linfocitos T inducida por antígenos, disminuir la producción de mediadores inflamatorios e inhibir la activación de los receptores Toll-like. Es característica de variabilidad interindividual en la absorción. Además, las concentraciones plasmáticas pueden alterarse con el nivel de actividad inflamatoria en la enfermedad, por lo que existe variabilidad intraindividual. Estos medicamentos fueron empleados a la paciente, por eso son brevemente descritos. También se pueden utilizar agentes biológicos cuando los fármacos no tienen respuestas. Y aquí encontramos el etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab, tocilizumab, abatacept, rituximab, tofacitinib y el infliximab, utilizado también en pacientes, que corresponde a un anticuerpo monoclonal quimérico humano derivado de ratón que se une con una alta afinidad tanto a la forma soluble como a la de transmembrana del factor de necrosis tumoral alfa, pero no a la linfotoxina alfa. Inhibe la actividad del factor de necrosis tumoral alfa. En pacientes con esta enfermedad mejora de forma sustancial los síntomas clínicos cuando se administra juntamente con metotrexato. Bueno, para finalizar el caso, luego de algunas semanas de tratamiento, Alicia vuelve al control, relata sentirse mucho mejor, la inflamación disminuyó, desapareció y ya no siente rigidez por las mañanas. Se siente mucho más saludable y activa e incluso ha comenzado a practicar baile entretenido. Por ahí la importancia del tratamiento. Por su atención, muchas gracias.